Hay una pregunta que ha mantenido despiertos a los físicos más brillantes de la historia. Una pregunta tan simple que cualquier niño podría hacerla, pero tan profunda que ha llevado a algunos científicos al borde de la locura. Esa pregunta es esta: ¿qué había antes del Big Bang? ¿Qué existía antes de que existiera el tiempo mismo? Y lo más inquietante de todo es que la respuesta correcta podría ser que esa pregunta no tiene sentido, que el antes simplemente no existía, que el tiempo, tal como lo conocemos, nació en ese preciso instante. Cierra los ojos un momento e intenta imaginar la nada absoluta. No el espacio vacío, no la oscuridad, la nada de verdad. Sin espacio, sin tiempo, sin materia, sin energía, sin leyes físicas, sin nada que pueda contener a la nada misma. Es imposible, ¿verdad? Tu cerebro simplemente no puede hacerlo. Y eso no es una limitación tuya. Es una limitación de toda la humanidad. Porque nuestro cerebro fue diseñado para sobrevivir en la sabana africana, no para comprender los orígenes del universo. Esta noche vamos a hacer algo diferente. Vamos a explorar juntos las teorías más fascinantes que la física moderna tiene sobre este misterio. Desde Stephen Hawking hasta los últimos modelos cuánticos del cosmos. Así que ponte cómodo, respira profundo y déjate llevar por una de las preguntas más grandes que jamás se ha hecho el ser humano. ¿Es menor que numeral cero? 5 numeral. ¿Es mayor que? Empecemos desde el principio. O mejor dicho, desde antes del principio. Hace aproximadamente 13.800 millones de años. Algo ocurrió. Algo tan violento, tan repentino, tan absolutamente incomprensible, que todos los modelos matemáticos que tenemos se rompen al intentar describirlo. Los físicos lo llaman la singularidad inicial. Un punto de densidad infinita, de temperatura infinita, de curvatura infinita del espacio-tiempo. Y cuando algo se vuelve infinito en física, eso generalmente significa que nuestras ecuaciones han dejado de funcionar, que estamos en los límites del conocimiento humano, que la ciencia, por el momento, tiene que detenerse y admitir su ignorancia. Y eso, curiosamente, es uno de los momentos más hermosos de la ciencia, porque cada vez que encuentra un límite, también encuentra una nueva puerta que abre hacia territorios inexplorados. Ahora bien, ¿qué sabemos con certeza sobre el Big Bang? Sabemos que el universo se está expandiendo. Edwin Hubble lo demostró en 1929, cuando observó que las galaxias se alejaban de nosotros en todas direcciones. Y si el universo se está expandiendo ahora, eso significa que en el pasado era más pequeño. Y si retrocedemos lo suficiente en el tiempo, llegamos a un momento en que todo lo que existe estaba concentrado en un espacio infinitamente pequeño. Pero aquí viene la pregunta que nos quita el sueño. Si ese punto inicial fue el comienzo del espacio y el tiempo, es menor que numeral cero. 5 numeral es mayor que si el tiempo mismo nació ahí. Entonces la pregunta de qué había antes carece completamente de significado. Es como preguntar, ¿qué hay al norte del Polo Norte? La pregunta suena coherente, pero en realidad no apunta a nada real. No existe un norte más allá del Polo Norte, igual que no existe un antes más allá del origen del tiempo. Esta fue la respuesta favorita de Stephen Hawking durante muchos años. Y es una respuesta hermosa en su simplicidad, pero también es una respuesta que deja un sabor extraño en la boca. Porque nuestro cerebro sigue insistiendo en preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué hubo un Big Bang? ¿De dónde vino esa energía inicial? ¿Qué encendió la chispa? Y es aquí donde las cosas se ponen verdaderamente interesantes. Porque los físicos no se conformaron con decir simplemente que la pregunta no tiene sentido. Siguieron empujando. Siguieron calculando. Y lo que encontraron al otro lado de esa frontera del tiempo es algo que va a cambiar la manera en que ves el universo esta noche. Para entender lo que vino antes del tiempo, primero tenemos que entender qué es el tiempo. Y resulta que el tiempo es mucho más extraño de lo que cualquiera imagina.
En la física clásica, la de Newton, el tiempo fluye de manera uniforme y absoluta. Es como un río que corre siempre en la misma dirección, a la misma velocidad. Independientemente de lo que haga el universo, es menor que numeral cero. 5 numeral es mayor que el tiempo avanza. Segundo a segundo. Minuto a minuto. Sin importar dónde estés ni a qué velocidad te muevas. Pero luego llegó Albert Einstein. Y lo cambió todo. En 1905, con su teoría de la relatividad especial, Einstein demostró que el tiempo no es absoluto. El tiempo es relativo. Depende de la velocidad a la que te mueves. Si viajas a una velocidad cercana a la de la luz, el tiempo pasa más lento para ti que para alguien que está quieto. Y 10 años después, con la relatividad general, Einstein fue aún más lejos. Demostró que el tiempo también se curva y se deforma bajo la influencia de la gravedad. Cerca de un agujero negro, el tiempo casi se detiene. El tiempo no es un fondo fijo sobre el que ocurren los eventos del universo. El tiempo es parte del tejido mismo del universo. Es una dimensión más entrelazada con las 3 dimensiones del espacio, en lo que Einstein llamó el espacio-tiempo. Y si el tiempo es parte del universo, entonces tiene sentido pensar que el tiempo tuvo un comienzo, que el tiempo nació junto con el universo en el Big Bang, que antes del Big Bang simplemente no había tiempo. Pero espera, ¿qué significa exactamente que no había tiempo? Si no había tiempo, ¿podía haber algo? ¿Puede existir algo sin que exista el tiempo? ¿O la existencia misma requiere del tiempo para tener sentido? Estas no son preguntas filosóficas vacías. Son preguntas que los físicos más serios del mundo han intentado responder con matemáticas. Y las respuestas que han encontrado son, literalmente, de otro mundo. Antes de seguir, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado si el tiempo podría ir hacia atrás? Si existe en algún lugar del universo un mundo donde el tiempo fluye en sentido contrario. Las ecuaciones de la física, curiosamente, funcionan igual hacia adelante que hacia atrás en el tiempo. No hay nada en las leyes fundamentales de la física que prohíba el tiempo invertido. Solo la segunda ley de la termodinámica, la ley que dice que el desorden siempre aumenta, parece darle al tiempo una dirección preferida. Pero incluso eso tiene excepciones en el mundo cuántico. Si esta pregunta te está manteniendo despierto con asombro esta noche, suscríbete al canal y dale like a este video, porque hay mucho más por venir y no querrás perderte ningún episodio. Ahora bien, volvamos al origen del universo. A finales del siglo XX, Stephen Hawking propuso algo que sacudió a la comunidad científica, algo que llamó la propuesta sin frontera. La propuesta sin frontera de Hawking, desarrollada junto con el físico James Hartley, sugiere que en los momentos iniciales del universo, el tiempo no era como lo conocemos hoy. Era algo diferente, algo matemáticamente más cercano a una dimensión espacial. Para entender esto, necesitamos hablar de algo llamado tiempo imaginario. No se llama imaginario porque sea una fantasía o una metáfora. Se llama imaginario porque involucra los números imaginarios de las matemáticas, específicamente la raíz cuadrada de -1. En física cuántica, cuando los matemáticos calculan ciertos fenómenos del universo primitivo, encuentran que las ecuaciones funcionan mucho mejor si reemplazan el tiempo real por este tiempo imaginario. Y cuando lo hacen, ocurre algo asombroso. El tiempo deja de ser una dimensión con un inicio abrupto. Se convierte en algo más parecido a una superficie esférica, como la superficie de la Tierra, que no tiene bordes ni principio ni fin. Imagina que te paras en el Polo Sur. Es un punto perfectamente definido en la Tierra, pero no hay nada especial más allá de ese punto. No hay un borde. No hay un precipicio más allá del cual caer. Simplemente, el Polo Sur es el límite del sur en la Tierra. Del mismo modo, Hawking propuso que el Big Bang podría ser como el Polo Sur del universo en el tiempo, el punto más temprano en el tiempo.
pero sin que haya un antes más allá de ese punto. Sin un precipicio. Sin una frontera. Simplemente, el tiempo llega ahí y se acaba, de la misma manera que el sur llega al polo sur y se acaba. Esta idea es tremendamente poderosa, porque elimina la necesidad de un antes. No hubo nada antes del Big Bang. No porque el universo surgiera de la nada, es menor que numeral cero. 5 numeral es mayor que si no, porque el concepto de antes simplemente no aplica. Es como preguntar cuál es el número que viene antes del cero en la recta numérica. Hay números negativos, sí, pero en el universo físico, si el tiempo nació en el Big Bang, entonces no hay números negativos en el reloj del cosmos. El reloj empezó a correr en ese momento. Y antes de que el reloj empezara, no había reloj. No había tiempo. No había antes. Fascinante, ¿verdad? Pero espera, porque hay físicos que no están de acuerdo. Hay científicos que dicen que esto no es suficiente, que la propuesta de Hawking, aunque elegante, no responde la pregunta de fondo. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Por qué el universo tiene estas leyes físicas específicas y no otras? ¿Por qué la gravedad tiene exactamente la fuerza que tiene? ¿Por qué la constante de Planck es exactamente la que es? ¿Por qué el universo parece estar finamente ajustado para permitir la existencia de vida inteligente? Estas preguntas nos llevan a uno de los debates más apasionantes de la física moderna, el debate sobre el multiverso. La idea de que nuestro universo no es el único, que hay infinitos universos, cada uno con sus propias leyes físicas, sus propias constantes, su propia historia, y que nosotros estamos aquí, en este universo específico, simplemente porque es el tipo de universo en el que puede evolucionar la inteligencia para hacerse estas preguntas. Esta idea se llama el principio antrópico, y es una de las ideas más controvertidas y al mismo tiempo más seductoras de toda la física. Pero antes de llegar al multiverso, necesitamos hablar de la mecánica cuántica, porque la mecánica cuántica tiene algo muy especial que decir sobre el origen del universo. Algo que cuando lo entiendas, va a cambiar la manera en que ves la realidad para siempre. En el mundo cuántico, el mundo de las partículas subatómicas, ocurren cosas que desafían todo sentido común. Las partículas pueden aparecer de la nada, literalmente de la nada. Se llaman partículas virtuales y es un fenómeno demostrado experimentalmente. En el vacío cuántico, que no es el vacío que imaginas, el vacío total, la ausencia de todo, sino el estado de mínima energía posible, constantemente aparecen pares de partículas y antipartículas. Surgen de la nada, existen por un instante brevísimo y luego se aniquilan mutuamente y desaparecen. Es como si el vacío estuviera hirviendo con actividad invisible. Esto no es especulación. Es un hecho experimental medido con una precisión extraordinaria. El efecto Casimir, que es la fuerza que se genera entre dos placas metálicas muy cercanas en el vacío, solo se puede explicar si el vacío cuántico tiene esta actividad constante. Y fue medido por primera vez en 1948 por el físico Hendrik Casimir. Ahora bien, si el vacío cuántico puede producir partículas de la nada, es menor que numeral cero, 5 numeral, ¿es mayor que podría haber producido el universo entero? ¿Podría el Big Bang haber sido una fluctuación cuántica gigantesca del vacío? Esta es la hipótesis del universo desde la nada cuántica, propuesta por el físico Alexander Vilenkin en 1982 y más tarde popularizada por Lawrence Krauss en su libro Un universo de la nada. La idea es desconcertante en su simplicidad. Si sumamos toda la energía del universo, toda la energía de la materia, toda la energía del movimiento, toda la energía de los campos gravitatorios, el total podría ser exactamente cero. La energía positiva de la materia y la radiación podría cancelarse perfectamente con la energía negativa de la gravedad.
Si eso es cierto, entonces el universo no violó ninguna ley de conservación al aparecer, porque el balance energético total es cero, igual que antes, igual que la nada. El universo podría haber surgido de la nada cuántica, de la misma manera que una partícula virtual surge del vacío. Solo que en este caso, en lugar de desaparecer en una fracción de segundo, la fluctuación fue lo suficientemente grande y energética como para entrar en una fase de expansión inflacionaria, que la hizo permanente, que la hizo estable, que la convirtió en el universo que hoy habitamos. ¿Puedes creerlo? El universo entero, con sus 100.000 millones de galaxias, con sus billones de estrellas, con toda su complejidad insondable, es menor que numeral cero. 5 numeral es mayor que podría ser simplemente una fluctuación cuántica que tuvo éxito. Un accidente afortunado del vacío. Un instante de inestabilidad que se convirtió en eternidad. Y tú, que estás escuchando esto ahora mismo, eres parte de ese accidente. Eres el universo consciente de sí mismo. Eres la fluctuación cuántica preguntándose a sí misma por qué existe. Eso, amigo mío, es algo que merece unos segundos de silencio. Tómalos. Respira. Déjalo asentarse. Y si en este momento sientes que tu mente está expandiéndose tanto como el universo mismo, dale like a este video y compártelo con alguien que también merezca tener su mente expandida esta noche. Ahora bien, la hipótesis del universo desde la nada cuántica tiene un problema que los físicos debaten intensamente. Cuando Vilenkin y Krauss hablan de nada, no están hablando de la nada absoluta. La nada de la que hablan sigue siendo el vacío cuántico. Y el vacío cuántico no es nada en el sentido filosófico más puro. El vacío cuántico tiene estructura, tiene leyes, tiene propiedades matemáticas definidas. Así que la pregunta regresa, más profunda que nunca. ¿De dónde vienen las leyes cuánticas? ¿De dónde viene el vacío cuántico mismo? ¿Por qué existen leyes físicas en lugar de no existir nada en absoluto? Esta es la pregunta que el filósofo Gottfried Leibniz planteó hace más de 300 años, y que la física moderna todavía no ha podido responder. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? La pregunta más antigua y más difícil de toda la filosofía y la física. Vamos a explorar ahora una de las teorías más radicales y al mismo tiempo más hermosas que se han propuesto para responder esta pregunta. La teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas. O más correctamente, la teoría M, en su versión más completa, propone que las partículas fundamentales del universo no son puntos sin dimensiones, sino pequeñísimas cuerdas de energía que vibran en múltiples dimensiones. Y las diferentes formas de vibración de estas cuerdas son las que producen las diferentes partículas que observamos. Electrones, quarks, fotones y todas las demás. Pero lo más relevante para nuestra pregunta de esta noche es que la teoría de cuerdas predice la existencia de un paisaje de posibilidades. Un paisaje con aproximadamente 10 elevado a la 500 posibilidades diferentes. Ese número es tan grande que no tiene comparación posible. El número de átomos en el universo observable es aproximadamente 10 elevado a la 80. 10 elevado a la 500 es incomparablemente mayor. Cada punto en ese paisaje de posibilidades representa un universo con leyes físicas diferentes, con constantes fundamentales diferentes, con una física diferente. Y la teoría de cuerdas, combinada con la inflación cósmica, sugiere que todos esos universos posibles podrían existir realmente, que no son solo posibilidades matemáticas abstractas, sino realidades concretas que existen en algún lugar del megauniverso, del multiverso. La inflación cósmica, esa fase de expansión ultrarrápida que ocurrió en los primeros instantes después del Big Bang, podría estar generando constantemente nuevas burbujas de universo. Como una olla de agua hirviendo que produce burbujas sin cesar, la inflación eterna podría estar produciendo nuevos universos continuamente.
Cada burbuja, un universo. Cada universo con sus propias leyes, con su propia historia, con sus propias estrellas, sus propios planetas, quizás su propia vida. Y en la mayoría de esos universos, las leyes físicas serían completamente diferentes a las nuestras. En algunos, la gravedad sería tan fuerte que ninguna estrella podría formarse. En otros, la fuerza electromagnética sería tan débil que los átomos no podrían existir. En la inmensa mayoría de esos universos, no habría nada interesante. Solo oscuridad, solo inestabilidad, solo caos sin forma. Pero en unos pocos, en una proporción infinitesimal, las constantes físicas estarían ajustadas de una manera que permite la formación de átomos complejos, y por tanto, de moléculas, y por tanto de estrellas que sintetizan elementos pesados en su interior, y por tanto de planetas rocosos, y por tanto, eventualmente, de vida. Y de esa vida es menor que numeral cero. 5 numeral es mayor que eventualmente, de seres capaces de preguntarse todo esto. Capaces de mirar al cielo y preguntarse de dónde vienen. Ese es el principio antrópico en su versión más fuerte. No nos sorprende estar en un universo que permite la vida, porque si el universo no la permitiera, no habría nadie aquí para sorprenderse. Es como ganar la lotería y preguntarse cuál es la probabilidad de que yo ganara exactamente a mí. La respuesta es, si no hubieras ganado, no estarías aquí haciéndote esa pregunta. La pregunta solo puede hacerse desde la posición del ganador. Ahora bien, el multiverso tiene sus críticos y sus críticas son poderosas. La principal objeción es que el multiverso no es verificable experimentalmente. Por definición, los otros universos están más allá de nuestro horizonte observable. No podemos enviar una sonda a otro universo. No podemos recibir señales de allá. Si no podemos verificar algo experimentalmente, ¿es ciencia o es metafísica? Esta es la línea divisoria más incómoda de la física moderna. El físico George Ellis, uno de los críticos más serios del multiverso, argumenta que una teoría que no puede ser falsificada en principio no puede considerarse científica en el sentido estricto de la palabra. Y tiene razón desde el punto de vista filosófico de la ciencia. Pero otros físicos responden que la imposibilidad de verificación directa no significa que la teoría sea incorrecta, que hay razones matemáticas y teóricas muy poderosas para tomarlo en serio, y que tal vez necesitamos ampliar nuestro concepto de lo que significa hacer ciencia. Cuando llegamos a los límites del universo observable, es uno de los debates más apasionantes de nuestro tiempo, y no tiene una resolución clara todavía. Pero aquí hay algo que sí podemos decir con certeza. El hecho mismo de que estemos teniendo este debate es una prueba del extraordinario progreso de la inteligencia humana. Hace apenas 200 años, la mayoría de la gente creía que el universo tenía unos pocos miles de años. Hoy estamos debatiendo si existen infinitos universos paralelos. Y eso en sí mismo es algo que merece ser celebrado. ¿Eres de los que creen que podría existir otro universo paralelo al nuestro? Cuéntamelo en los comentarios. Me encanta leerlos todos. Y si has llegado hasta aquí, significa que eres exactamente el tipo de persona para la que hago este canal. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y activa la campanita para no perderte ningún video. Ahora vamos a explorar algo todavía más inquietante. Algo que va más allá del multiverso. Algo que cuestiona no solo el origen del universo, sino la naturaleza misma del tiempo. ¿Y si el tiempo no solo tuvo un comienzo, sino que también es una ilusión? ¿Y si el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente? ¿Y si el flujo del tiempo, esa sensación de que el momento presente avanza hacia el futuro, es menor que numeral cero? 5 numeral es mayor, que es solo una percepción de nuestra mente y no una propiedad real del universo. Esta idea, que parece sacada de un sueño lúcido, es en realidad una de las ideas más serias y mejor fundamentadas de la física moderna.
La llaman el universo en bloque. La teoría del universo en bloque propone que el espacio-tiempo de Einstein es una estructura cuadridimensional fija, un bloque eterno que contiene todos los eventos que han ocurrido, que están ocurriendo y que ocurrirán. En esta visión, el pasado no desaparece cuando lo dejamos atrás. Sigue existiendo, fijo en su lugar en el bloque del espacio-tiempo, del mismo modo que un lugar en el espacio sigue existiendo, aunque te hayas alejado de él. Madrid sigue existiendo aunque estés en Buenos Aires. Y del mismo modo, en el universo en bloque, el año en que naciste sigue existiendo, aunque ya lo hayas dejado atrás en el tiempo. El momento en que escuchas estas palabras por primera vez, ya existe en algún lugar del bloque del espacio-tiempo, fijo para siempre. En el universo en bloque, no hay una hora privilegiado. No hay un momento presente especial que se mueva a través del tiempo. Todo existe. Todo, siempre. El Big Bang sigue ocurriendo en su lugar del bloque. Tu nacimiento sigue ocurriendo en su lugar del bloque. Este momento, ahora mismo, mientras escuchas esto, está fijo para siempre en el bloque del espacio-tiempo. No va a desaparecer. No va a ser reemplazado por nada. Siempre habrás existido. Siempre habrás escuchado estas palabras. La muerte, desde esta perspectiva, no borra tu existencia del universo. Solo significa que ya no habrá nuevos momentos añadiéndose a tu historia en el bloque. Pero los que ya existen, existen para siempre. Hay algo profundamente consolador en esta idea. Y también algo profundamente perturbador. Si todo ya existe en el bloque del espacio-tiempo, ¿tiene sentido hablar de libre albedrío? ¿Tus decisiones ya están fijadas en el bloque, esperando a ser descubiertas por tu conciencia en movimiento? ¿O hay alguna manera de que el libre albedrío coexista con un universo en bloque? Estas preguntas no tienen respuesta fácil, pero vale la pena hacérselas. Vale la pena sentarse un momento con la incomodidad de no saber. Porque esa incomodidad es exactamente lo que impulsa la búsqueda del conocimiento. Es el motor que ha llevado a la humanidad desde las cavernas hasta el telescopio James Webb. Hablemos ahora de algo que conecta directamente con la pregunta del origen del tiempo. Hablemos de la cosmología cíclica, la idea de que el universo no tuvo un origen único, sino que ha existido siempre en un ciclo eterno de creación y destrucción, como el mito del ave fénix llevado a escala cósmica. El Big Bang no sería el origen absoluto, sino uno de los infinitos comienzos de un universo que siempre ha existido. Esta idea tiene una historia larga en la cosmología. En los años 30 del siglo pasado, algunos físicos propusieron el modelo del universo oscilante. Un universo que se expande, luego se contrae, colapsa en un gran colapso, y luego rebota en un nuevo Big Bang. Y así, eternamente. Sin principio y sin fin. Sin que haya un primer instante. Sin que sea necesario preguntarse qué hubo antes. Porque siempre hubo un ciclo anterior. Este modelo fue descartado durante décadas. Cuando se descubrió que la expansión del universo se está acelerando. Si el universo se expande cada vez más rápido, no parece que vaya a contraerse de nuevo. Pero en el año 2001, los físicos Paul Steinhardt y Neil Turok propusieron una versión mucho más sofisticada de esta idea. El modelo cíclico ekpirótico. Ese nombre tan complicado viene del griego ekpirosis, que significa el fuego que lo consume todo. En este modelo, nuestro universo es una membrana tridimensional, una brana, flotando en un espacio de más dimensiones. Y hay otra brana paralela, invisible para nosotros, separada de la nuestra por una fracción infinitesimal del espacio extradimensional. Periódicamente, cada billón de años aproximadamente, estas dos branas se atraen, colisionan, y el impacto libera una cantidad colosal de energía.
que produce lo que nosotros vemos como el Big Bang. Luego las branas se separan, los universos se enfrían, las galaxias forman, las estrellas nacen y mueren, la vida surge y evoluciona, y eventualmente, después de un tiempo casi inimaginable, las branas se atraen de nuevo, y el ciclo se repite. En este modelo, no hay un primer momento. El tiempo existía antes de nuestro Big Bang. Hubo un universo antes del nuestro, y otro antes de ese, en una cadena que se extiende hacia atrás infinitamente. O tal vez no infinitamente. Tal vez hubo un primer ciclo. Tal vez el ciclo comenzó en algún momento. Y si comenzó, ¿qué lo inició? La pregunta vuelve, inevitablemente. Como si el universo estuviera jugando con nosotros. Como si cada respuesta contuviera una nueva pregunta más profunda. Y quizás eso sea lo más bello de todo. Quizás la ciencia no es un camino hacia respuestas definitivas, sino un camino hacia preguntas cada vez más profundas, cada vez más hermosas, cada vez más cercanas al corazón del misterio. ¿Cuál de todas estas teorías te parece más convincente? ¿El universo desde la nada cuántica? ¿El modelo cíclico? ¿La propuesta sin frontera de Hawking? Cuéntame en los comentarios cuál resuena más contigo. Y si quieres que haga un video exclusivamente sobre el modelo ecpirótico, dímelo también. Me ayuda mucho saber qué temas os despiertan más la curiosidad. Es menor que numeral 0. 5 numeral. Es mayor que... Vamos a hablar ahora de algo que conecta todo lo anterior, con algo mucho más cercano a nosotros. Con tu cerebro. Con tu conciencia. Con la manera en que experimentas el tiempo. Porque resulta que la percepción del tiempo es uno de los fenómenos más misteriosos de la neurociencia. Tu cerebro no tiene un reloj único y centralizado. La percepción del tiempo es un proceso distribuido, que involucra múltiples áreas cerebrales. El cerebelo, los ganglios basales, la corteza insular, el hipocampo y varias regiones más. Todas ellas contribuyen a tu sentido del tiempo. Y esa percepción es extraordinariamente maleable. En situaciones de peligro extremo, muchas personas reportan que el tiempo parece ralentizarse. Un accidente de coche que dura décimas de segundo. Puede parecer que se desarrolla en cámara lenta. Los investigadores saben que esto no es que el cerebro procese más información por segundo. Lo que ocurre es que el cerebro almacena más detalles de esa experiencia intensa en la memoria, y cuando la recordamos, la densidad de detalles la hace parecer más larga. El tiempo que percibimos no es el tiempo del reloj, es el tiempo de nuestra memoria. Y nuestra memoria es completamente subjetiva. Está filtrada por la emoción, por la atención, por el contexto, por el estado de nuestro sistema nervioso. Cuando eres niño, el verano parece eterno. Cuando eres adulto, los años pasan en un parpadeo. ¿Por qué? Porque cuando eres niño, cada experiencia es nueva. Tu cerebro está almacenando constantemente información nueva, creando nuevas conexiones neuronales, procesando activamente el mundo que te rodea. Cuando eres adulto, la mayor parte de tu vida cotidiana está automatizada. Tu cerebro reconoce los patrones y deja de prestarles atención consciente. El lunes es igual al martes. El martes es igual al miércoles. Y cuando miras hacia atrás, no hay suficientes marcadores de memoria distintos para que tu cerebro pueda expandir ese tiempo subjetivamente. Los días se funden unos con otros, y el año parece haber pasado en un instante. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza del tiempo? Nos dice que el tiempo que experimentamos no es el tiempo físico que miden los relojes. Es una construcción de nuestra mente, una narrativa que nuestro cerebro crea a partir de los datos sensoriales y los moldea con la memoria y la emoción. El neurocientífico David Eagleman tiene una perspectiva fascinante sobre esto. Eagleman sostiene que el tiempo es el órgano sensorial del cerebro
que nadie conoce, que todo lo que percibes, incluyendo el momento ahora, es en realidad el pasado, porque tu cerebro tarda unos cuantos cientos de milisegundos en procesar la información sensorial y construir la experiencia consciente. Así que cuando crees que estás viviendo el presente, en realidad estás viviendo una versión ligeramente retrasada de él. Estás siempre, inevitablemente, un pequeño paso detrás del universo. La experiencia del presente es siempre una reconstrucción del pasado inmediato. El ahora que experimentas no existe realmente como experiencia directa. Es una síntesis que tu cerebro realiza en tiempo real, pero que por definición siempre llega tarde. El universo siempre está un paso por delante de tu conciencia. Y sin embargo, esa conciencia es lo que hace que todo esto tenga sentido. Sin la conciencia que procesa la información, el tiempo sería solo una coordenada matemática, una dimensión abstracta sin color, sin textura, sin significado. La conciencia es lo que convierte el tiempo físico en experiencia vivida, en historia, en vida. Y aquí llegamos a una de las preguntas más profundas que conectan la física con la filosofía. ¿Podría el tiempo existir sin la conciencia que lo experimenta? Esta pregunta tiene una respuesta obvia que la mayoría de los físicos daría sin dudar. Por supuesto que sí. El universo existió durante miles de millones de años, antes de que apareciera ningún ser consciente. El tiempo cósmico pasó sin que nadie lo experimentara. Las estrellas nacieron y murieron. Las galaxias colisionaron. El tiempo avanzó, indiferente, sin que hubiera ninguna mente para registrarlo. Pero hay una escuela de pensamiento en física, que se llama la interpretación participatoria del universo, propuesta por el físico John Archibald Wheeler, uno de los padres de la mecánica cuántica. Esta interpretación sugiere algo radicalmente diferente. Sugiere que el universo no solo es observado por los seres conscientes, sino que en algún sentido profundo es creado por los actos de observación. En la mecánica cuántica, una partícula no tiene propiedades definidas hasta que es observada. Existe en una superposición de todos los estados posibles. El famoso gato de Schrödinger, simultáneamente vivo y muerto, hasta que alguien abre la caja y mira. Wheeler extendió esta idea al universo entero. ¿Y si el universo en su conjunto existe en una especie de superposición? ¿Y si la historia del cosmos no estaba completamente definida hasta que aparecieron los primeros seres capaces de hacer observaciones? Wheeler llegó a proponer que al observar la luz de cuásares lejanos, luz que viajó durante miles de millones de años antes de llegar a nuestros telescopios, estamos en algún sentido completando la historia del universo retroactivamente, definiendo, en el presente, algo que ocurrió en el pasado remoto. Esta idea, llamada el universo participatorio, es de las más controvertidas y de las más fascinantes de toda la física. La mayoría de los físicos la rechazan, pero Wheeler fue una mente tan extraordinaria, es menor que numeral cero. 5 numeral es mayor que sus ideas merecen ser tomadas en serio, al menos como alimento para la reflexión. Podría ser que la conciencia no sea solo un producto del universo, sino un ingrediente necesario de su realidad. ¿Podría ser que el tiempo mismo necesite una mente para existir plenamente? Son preguntas que no tienen respuesta científica consensuada todavía, pero que dicen algo muy poderoso sobre el lugar de la conciencia en el cosmos, sobre tu lugar en el cosmos. ¿Sigues aquí, en la oscuridad, con estos pensamientos flotando en tu mente? Y me pregunto, ¿qué sientes? ¿Pequeñez? ¿Asombro? ¿Las dos cosas a la vez? Yo siento exactamente eso cada vez que me sumerjo en estas ideas. Una sensación de ser infinitamente pequeño y al mismo tiempo infinitamente valioso. Porque en un universo que podría haber sido de tantas otras maneras, en un universo con 13.800 millones de años de historia, tú eres el resultado. Tú eres lo que el universo construyó.
después de todo ese tiempo. Y eso no es poca cosa. Si este video te está acompañando mientras te preparas para dormir, te invito a suscribirte al canal y a dejar un comentario con la primera palabra que te venga a la mente. Después de escuchar todo esto, me encanta ver lo que estas ideas despiertan en cada persona. Ahora vamos a hablar de algo que los científicos llaman el problema del tiempo en la física cuántica. Y es uno de los problemas más profundos y más desconcertantes de toda la física. El problema es este. En la mecánica cuántica, el tiempo no es un operador. En términos técnicos, esto significa que el tiempo no puede ser medido de la misma manera que otras magnitudes físicas como la posición o el momento. El tiempo en la mecánica cuántica es un parámetro externo, una especie de reloj de fondo que existe fuera del sistema que estamos estudiando. Pero en la relatividad general, el tiempo es parte del tejido dinámico del espacio-tiempo. No hay un reloj de fondo. El tiempo es lo que es la geometría del espacio-tiempo. Y esas dos visiones del tiempo son profundamente incompatibles. Cuando los físicos intentan unificar la mecánica cuántica con la relatividad general, y llevan décadas intentándolo, el tiempo se convierte en uno de los obstáculos más difíciles. En la ecuación de Wheeler y de Witt, que es uno de los intentos más serios de crear una mecánica cuántica de la gravedad, el tiempo desaparece completamente de la ecuación. Literalmente. La ecuación describe el universo cuántico como un estado atemporal, como algo que simplemente es, sin que haya un cuándo, sin que el tiempo exista como variable. Esto se llama el problema del tiempo en la gravedad cuántica. Y es tan desconcertante que algunos físicos lo consideran la señal de que estamos fundamentalmente equivocados en algo, de que nuestra manera de pensar el tiempo está mal desde el principio. El físico Carlo Rovelli, uno de los fundadores de la gravitación cuántica de bucles, tiene una perspectiva hermosa sobre esto. Rovelli argumenta que el tiempo, tal como lo experimentamos, es una propiedad emergente, no una característica fundamental del universo. Así como la temperatura no es fundamental, es el resultado del movimiento promedio de millones de moléculas, el tiempo podría no ser fundamental. Podría ser el resultado del comportamiento colectivo de una cantidad enorme de interacciones cuánticas. Una propiedad estadística del universo. En las escalas más pequeñas del cosmos, en la escala de Planck, que es 10 elevado a menos 35 metros, el tiempo podría no existir en absoluto. El universo a esa escala podría ser una espuma cuántica de eventos, sin ningún orden temporal definido, sin pasado ni futuro, sin antes ni después. Y el tiempo que experimentamos emergiría de esa espuma cuántica, de la misma manera que la temperatura emerge del movimiento molecular, como una ilusión estadística, una ilusión tan perfecta y consistente que ningún ser humano podría distinguirla de algo real, pero que en el fondo más profundo de la realidad no existe. Piensa en eso un momento. El tiempo, esa cosa que define toda tu existencia. El pasado que llevas contigo. El futuro que te preocupa. El presente que intentas vivir. Podría ser una propiedad emergente, una ilusión colectiva generada por la física cuántica del universo. No menos real por eso. La temperatura es igualmente real aunque sea emergente, pero radicalmente diferente de lo que intuitivamente pensamos que es. No una cosa en sí misma, sino el nombre que le damos a un patrón, a un comportamiento estadístico de la realidad más profunda. Ahora quiero que viajemos juntos a los últimos instantes del universo, porque para entender el origen del tiempo, también ayuda a entender su posible fin. Si el universo tuvo un comienzo, ¿tendrá también un final? Y si tiene un final, ¿qué ocurre después? ¿Hay algún después de que el tiempo termine? Los físicos han propuesto varios escenarios para el fin del universo. El más famoso es la muerte térmica, también llamada el Gran Frío. En este escenario,
El universo continúa expandiéndose para siempre. Las galaxias se alejan unas de otras. Las estrellas queman todo su combustible y se apagan. Los agujeros negros consumen la materia restante. Y finalmente, incluso los agujeros negros se evaporan, mediante el proceso de radiación de Hawking, en una escala de tiempo inimaginablemente grande. En un futuro calculado en 10 elevado a la 100 años, un número con 100 ceros. Para tener una referencia, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que la edad actual del universo, tiene solo 10 dígitos. Después de la evaporación del último agujero negro, el universo sería un lugar de una quietud perfecta. Temperatura casi exactamente 0. Sin materia. Sin energía disponible. Sin ningún proceso físico posible. Un estado de equilibrio termodinámico perfecto. Un universo que aún existe en el sentido de que el espacio todavía se expande, pero que ya no puede hacer nada. Que ha agotado todos sus recursos. Como una batería completamente descargada que aún existe físicamente, pero ya no puede dar energía. En ese estado, ¿tiene sentido hablar de tiempo? Si no hay ningún proceso físico que pueda ser usado como reloj, si no hay cambio de ningún tipo, ¿avanza el tiempo? ¿O la muerte térmica es también, en algún sentido, el fin del tiempo? Hay otro escenario fascinante que los físicos llaman el gran desgarramiento. En este escenario, la energía oscura que está acelerando la expansión del universo se vuelve cada vez más intensa con el tiempo, tan intensa que eventualmente supera todas las demás fuerzas. Primero desgarra las agrupaciones de galaxias, luego las galaxias individuales, luego los sistemas estelares, luego los planetas, luego las estrellas, luego los átomos, y finalmente, en los últimos instantes antes del gran desgarramiento, incluso los núcleos atómicos son destrozados. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que la materia deja de existir. El espacio-tiempo se rompe en trozos infinitamente pequeños. Y el tiempo, con él, llega a su fin. Un fin violento. Un fin total. El espejo del Big Bang. Si el Big Bang fue el nacimiento del espacio-tiempo, el gran desgarramiento sería su muerte. Y todo lo que existió entre esos dos instantes, toda la historia del cosmos, toda la vida que alguna vez existió en cualquier planeta de cualquier galaxia, quedaría encerrada entre esos dos momentos, como los márgenes de un libro, como las tapas que contienen toda una historia. Y la historia, una vez escrita, existe para siempre en el universo en bloque, incluso si nadie puede leerla, incluso si no queda nadie para recordarla. Existe, siempre existirá, fija, real, eterna en el tejido del espacio-tiempo. ¿No te parece eso profundamente consolador? Antes de llegar al final de este viaje, hay una última idea que quiero compartir contigo. Una idea que no es solo ciencia, que es casi poesía, y que viene del trabajo del físico teórico Lee Smolin. Smolin tiene una visión del tiempo completamente opuesta a la del universo en bloque. Para Smolin, el tiempo es lo más real que existe, más real que el espacio, más real que la materia. El pasado, dice Smolin, ya no existe. El futuro todavía no existe. Solo el presente es real. Y el presente está constantemente creándose a sí mismo, evolucionando, siendo. Smolin critica la visión del universo en bloque, porque dice que elimina lo que más importa, el devenir, el hecho de que las cosas cambian, de que el futuro es genuinamente abierto, de que lo que hacemos ahora importa, porque tiene consecuencias reales en un futuro que aún no existe. Y en eso, curiosamente, Smolin está mucho más cerca de la experiencia cotidiana que cualquier otra teoría física, porque en la vida real, nadie actúa como si el futuro ya estuviera escrito. Nadie decide no cuidar su salud
porque su muerte ya está fijada en el bloque del espacio-tiempo. Nadie deja de luchar por sus sueños, porque cree que el resultado ya está determinado. Vivimos como si el futuro fuera abierto, y quizás eso no es una ilusión. Quizás la apertura del futuro es la verdad más profunda del universo. El debate entre estas visiones del tiempo, el universo en bloque eterno versus el presente vivo y creador, no está resuelto, y probablemente no lo estará pronto. Pero lo que sí sabemos es que ambas visiones nos dicen algo importante. El universo en bloque nos dice que cada momento que has vivido es permanente e inamovible, que nada de lo que fue puede ser quitado. Y la visión de Smolin nos dice que cada momento que vivirás aún puede ser diferente, que el futuro está en tus manos, que el presente siempre tiene el poder de crear algo nuevo. ¿Y si ambas cosas son verdad a la vez? ¿Y si el tiempo tiene esa doble naturaleza? Permanente hacia atrás, abierto hacia adelante, como un árbol cuyas raíces están fijas en la tierra, pero cuyas ramas siguen creciendo hacia el cielo, como un río cuyas aguas ya pasaron no pueden regresar, pero cuyas aguas futuras aún no han llegado. Hay algo enormemente liberador en esa imagen, en la idea de que lo que fue, fue, y nadie puede quitártelo, y lo que será, todavía puede ser lo que eliges. La física del tiempo nos devuelve, al final, a algo muy humano, a la pregunta de cómo vivir, a la pregunta de qué hacer con el tiempo que tenemos, con el tiempo que somos. Porque al final, no es que tengamos tiempo, es que somos tiempo. Somos una porción del tejido del cosmos que se ha organizado para pensar, para sentir, para preguntarse por sus propios orígenes. Somos 13.800 millones de años de historia cósmica, que han aprendido a hacer preguntas. Y esa capacidad de preguntar, esa insatisfacción con lo superficial, ese impulso de mirar más profundo, es lo más extraordinario que ha producido el universo desde el Big Bang. Antes de llegar al cierre de esta noche, quiero hablarte de algo que rara vez se menciona cuando se debate sobre el tiempo y el origen del universo. Algo que los físicos llaman la flecha del tiempo, y que es, quizás, el misterio más cotidiano y al mismo tiempo más profundo de toda la física. Ya hemos dicho que las leyes fundamentales de la física son simétricas en el tiempo, que funcionan igual hacia adelante que hacia atrás. Pero en la vida real, el tiempo claramente va en una dirección. Los huevos se rompen pero no se vuelven a unir solos. El hielo se derrite pero el agua no se convierte sola en hielo en un vaso a temperatura ambiente. Las flores se marchitan pero no rejuvenecen. Los seres vivos envejecen pero no se vuelven jóvenes. ¿Por qué el tiempo tiene una dirección tan clara en la experiencia cotidiana? Si las leyes físicas no la tienen, la respuesta estándar, la que da la termodinámica, es que el tiempo tiene dirección porque la entropía siempre aumenta. La entropía es una medida del desorden, y el universo siempre tiende hacia estados de mayor desorden. Un huevo roto tiene más entropía que un huevo entero, porque hay muchas más maneras de tener los pedazos dispersos, que de tenerlos perfectamente ensamblados en una cáscara. Y el tiempo fluye en la dirección en la que la entropía aumenta. Esa es la razón de la flecha del tiempo. Pero esta respuesta genera una pregunta aún más profunda. Si el universo tiende al desorden, ¿por qué comenzó en un estado de orden tan extraordinario? El Big Bang fue un estado de entropía extremadamente baja. Fue un estado de orden inicial sorprendente. ¿Por qué? ¿Qué seleccionó ese estado inicial tan especial? El físico Roger Penrose ha calculado que la probabilidad de que el universo comenzara en el estado de baja entropía que observamos es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que es de 1 en 10 elevado a 10 elevado a 123. Ese número es tan extraordinariamente pequeño que su escritura completa ocuparía más espacio que el universo observable entero. Penrose llama a esto la hipótesis de la censura de Weyl.
y argumenta que requiere una explicación que nuestra física actual no puede dar. ¿Por qué el universo nació tan ordenado? ¿Fue una fluctuación estadística increíblemente improbable? ¿Fue el resultado de alguna ley física que aún no conocemos? ¿Fue el resultado de las condiciones del universo anterior en un modelo cíclico? Nadie lo sabe. Y esa ignorancia, de nuevo, es la invitación, la señal de que hay más por descubrir, de que la historia de la física está lejos de haber terminado. Hay algo que encuentro tremendamente emocionante en esto. Vivimos en una época en que tenemos más herramientas para explorar el cosmos que nunca antes en la historia humana. El detector de ondas gravitacionales LIGO abrió una nueva ventana al universo en 2015. El telescopio de horizonte de eventos fotografió por primera vez un agujero negro en 2019. El telescopio James Webb comenzó a enviarnos imágenes de galaxias de los primeros cientos de millones de años del universo. Y el gran colisionador de hadrones del CERN sigue explorando la física a escalas de energía que nunca antes habíamos alcanzado. Cada uno de estos instrumentos es una extensión de nuestra curiosidad. Una extensión de esa misma pregunta que empezó hace miles de años: ¿es menor que numeral cero? 5 numeral es mayor que cuando alguien miró al cielo nocturno por primera vez y se preguntó qué era todo aquello. Y hoy, miles de años después, seguimos preguntando, seguimos mirando, seguimos asombrándonos. Y cada respuesta que encontramos nos acerca un poco más a ese misterio central que quizás nunca resolvamos completamente, pero que es, precisamente por eso, el más bello de todos. Estamos llegando a la parte final de este viaje, y antes de que te duermas esta noche, quiero dejarte con algo que espero que te acompañe. Hemos hablado esta noche del origen del tiempo, de la nada cuántica, de la propuesta sin frontera de Hawking, del universo en bloque, del multiverso, del tiempo como ilusión emergente, del modelo cíclico del cosmos, de la conciencia como posible ingrediente de la realidad. Y ninguna de estas teorías ha resuelto completamente el misterio. Ninguna ha dado una respuesta que deje satisfechos a todos los físicos. Y quizás eso es lo más honesto que la ciencia puede decir sobre esta pregunta. No lo sabemos. Todavía no lo sabemos. Y esa ignorancia, lejos de ser una derrota, es una invitación a seguir explorando. Es el horizonte que nos llama. Cada generación de científicos ha empujado ese horizonte un poco más lejos. Newton lo empujó. Einstein lo empujó. Hawking lo empujó. Y ahora hay una nueva generación de físicos, jóvenes y brillantes, es menor que numeral cero. 5 numeral es mayor que trabajando en los problemas más difíciles de la historia de la ciencia, buscando una teoría cuántica de la gravedad, intentando entender la naturaleza de la energía oscura, desarrollando nuevos instrumentos para observar el universo en frecuencias que nunca antes habíamos explorado. Ondas gravitacionales detectadas por primera vez en 2015. Neutrinos capturados del espacio profundo. El telescopio James Webb mostrando galaxias de los primeros tiempos del universo, con un nivel de detalle que hace una década habría parecido imposible. Y cada nueva observación trae sorpresas. Galaxias masivas que no deberían existir tan pronto en la historia del cosmos. Estructuras a gran escala que cuestionan nuestros modelos. El universo sigue siendo más extraño, más rico, más sorprendente de lo que cualquier modelo predice. Y eso es una buena noticia, porque significa que hay más por descubrir, que el viaje no ha terminado, que las mejores respuestas todavía están por venir. Permíteme ahora hacer algo diferente. Quiero que pienses en el tiempo de tu propia vida, no en los 13.800 millones de años del universo, sino en los años que llevas tú aquí, en los momentos que recuerdas, en las personas que amas, en los lugares que has visitado, en las ideas que han cambiado tu manera de ver el mundo. Esos momentos, desde la perspectiva del universo en bloque,
existen para siempre en el tejido del espacio-tiempo. La primera vez que te reíste hasta que te dolió la barriga, el momento en que viste algo hermoso por primera vez, las conversaciones que cambiaron tu forma de pensar, la noche en que decidiste ser diferente. Todos esos momentos están fijos en el bloque del cosmos. Son tan reales como una montaña, tan permanentes como una estrella. Y aunque el tiempo los lleve más allá de tu memoria, siguen existiendo, siguen siendo parte del universo, siguen siendo tuyos. Hay algo que encuentro profundamente consolador en eso, en la idea de que cada momento bueno que has vivido es permanente, no en tu memoria, que es frágil, no en las fotos, que se borran, sino en la estructura misma del universo, en el tejido del espacio-tiempo que Einstein describió, que contiene todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será, simultáneamente, sin que el tiempo pueda quitarte nada de verdad. La física a veces puede ser la filosofía más consoladora que existe. Volvamos a la pregunta con la que empezamos. ¿Qué había antes del tiempo? Después de todo lo que hemos explorado juntos esta noche, ¿tienes una respuesta? Yo creo que la respuesta más honesta sigue siendo: no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la pregunta nos ha llevado a algunos de los lugares más fascinantes de la física. Nos ha mostrado que el tiempo es mucho más extraño de lo que imaginamos, que puede nacer y morir, que puede curvarse y dilatarse, que puede ser diferente en diferentes partes del universo, que puede ser una ilusión emergente, que puede ser una estructura eterna que contiene toda la historia del cosmos, que el antes podría carecer de significado o podría referirse a un ciclo anterior de un universo eterno, o podría ser la pregunta incorrecta aplicada a la situación incorrecta, y que cualquiera de esas respuestas nos dice algo profundo sobre la naturaleza de la realidad. El físico Richard Feynman decía que, si crees que entiendes la mecánica cuántica, es porque no la has entendido de verdad. Y yo creo que algo similar se puede decir del tiempo. Si crees que el tiempo es exactamente lo que parece, una flecha que avanza de manera uniforme del pasado al futuro, entonces aún no has mirado suficientemente cerca. El tiempo, como el universo que lo contiene, es mucho más rico, mucho más extraño, mucho más maravilloso, de lo que ninguno de nosotros puede comprender completamente. Y quizás eso sea lo mejor de todo, que el universo siempre tenga algo más que mostrarnos, que la realidad siempre sea un paso más profunda que nuestra comprensión, que la curiosidad nunca tenga que apagarse, porque el misterio nunca se agota. Mientras escuchas estas últimas palabras, quizás tu mente ya está empezando a relajarse. Quizás los pensamientos se están volviendo más suaves, más flotantes, como partículas cuánticas que ya no necesitan decidir dónde están. Déjate llevar por ese estado. La mente que no necesita resolver nada. La mente que puede simplemente existir. Eres parte del universo que se pregunta por sí mismo. Eres 13.800 millones de años de historia cósmica, condensados en un ser que piensa y siente. Eres la manera en que el cosmos abre los ojos y contempla su propio misterio. Y esta noche, mientras el universo continúa su expansión silenciosa, mientras las galaxias se alejan unas de otras en la oscuridad del espacio, mientras las estrellas queman su combustible en el corazón de la noche cósmica, tú puedes descansar, porque has hecho hoy lo que muy pocos seres en el universo pueden hacer. ¿Has pensado? ¿Has preguntado? ¿Has explorado los límites del conocimiento humano? Y eso, en un universo de 100.000 millones de galaxias, es algo extraordinario. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Deja que la respiración se vuelva lenta y profunda. El tiempo sigue avanzando, o quizás no avanza en absoluto. Quizás todo existe simultáneamente. Quizás este momento, este instante preciso,
está fijo para siempre en el tejido del cosmos. Permanente. Real. Tuyo. Que descanses bien. Y mañana, cuando el universo te despierte, recuerda que hay un nuevo misterio esperándote. Siempre hay un nuevo misterio esperándote. Si este viaje te ha gustado, suscríbete al canal, dale like a este video y cuéntame en los comentarios qué parte de esta noche te ha llegado más profundo. Nos vemos en el próximo episodio. Buenas noches. O buenas noches desde cualquier punto del universo en bloque en el que te encuentres ahora mismo.